Integrales múltiples. Integrales múltiples será el tema del segundo corte. Acá se va a hacer una analogía bastante grande con lo que se estudia en el curso de cálculo 2. No tanto con respecto a los métodos de integración, sino más bien cómo plantear algunos problemas. La analogía se va a ver más directamente cuando hagamos la comparación entre algunas interpretaciones de integrales múltiples con interpretaciones de la integral en el curso de cálculo 2, ¿cierto? La integral definida puede representar el área bajo la curva siempre y cuando la función sea no negativa en un intervalo cerrado. Acá va a ser algo similar, sin embargo ya no vamos a trabajar con intervalos cerrados, sino con regiones cerradas y acotadas. Y bueno, eso para hablar de integrales dobles e integrales triples, pues también tendremos que trabajar con algunas regiones, otros sistemas de coordenadas. Vamos a ver algunas cosas similares a lo de cálculo 2, pero ahora viendo todo lo que tendrá de alcance en funciones de varias variables, ¿vale? En concreto vamos a empezar con la definición de integral doble y cómo calcular integrales iteradas. Luego vamos a ver las integrales dobles como integrales iteradas para poder evaluar integrales dobles y vamos a ver entonces algunas aplicaciones. Acá cuando definamos todas estas primeras tres secciones, vamos a hablar de algunas definiciones y de algunas aplicaciones. Acá en la sección 14.4 vamos a ver en específico las aplicaciones de centro de masa y los momentos, primeros y segundos momentos de inercia. Vamos a hablar de integrales dobles en coordenadas polares. Acá vamos a necesitar hacer tal vez algo un poco más extensivo de lo que ya hicimos de coordenadas polares, que realmente fue muy breve. Vamos a necesitar ir a revisar algunos conceptos más. Área de superficie como una aplicación de integrales dobles. Y luego vamos a empezar con esta parte de integrales triples. Toda esta parte va a ser integrales triples. Lo que es la propia definición de integrales triples. Acá también esto va a involucrar aplicaciones. Y luego vamos a tener integrales triples en otros sistemas de coordenadas esféricas y cilíndricas. Y vamos a rematar la sección con cambio de variable en integrales múltiples. Bien, cambio de variable en integrales múltiples. Acá en esta sección 14.5 vamos a hacer prácticamente un cambio de variables, ¿cierto? Porque vamos a tomar unas regiones que estén en coordenadas rectangulares, la vamos a pasar a coordenadas polares y aquí vamos a ver cómo se altera la integral doble que resulte, pero eso lo vamos a entender un poco mejor. ¿Por qué se altera así? Cuando en general veamos el cambio de variable en integrales múltiples. Acá en esta última sección vamos a ver qué pasa cuando se hace un cambio de variables en integrales dobles y en integrales triples. Bien, vamos a empezar entonces. La integral doble. ¿Cómo se define la integral doble? Bien, haciendo una similitud con lo que pasaba en el curso de cálculo 2. Si ustedes recuerdan, en el curso de cálculo 2 la integral se definía precisamente como, o bueno, la integral definida se definía precisamente como una suma de Riemann. No sé si recuerdan qué es una suma de Riemann, pero más o menos vamos a hacer aquí un bosquejo de lo que es una suma de Riemann. Bien, tengo acá una función, acá le estoy poniendo condiciones de continuidad y de ser no negativa, pero realmente para una suma de Riemann no necesita eso. Tengo acá esta función. Entonces, ¿qué es una suma de Riemann? Una suma de Riemann sobre un intervalo AB es, escoja una partición. Vamos a tomar una partición. Esa partición no necesita ser homogénea, una partición. Bien, ahora, de esa partición, nosotros vamos a escoger de cada uno de los subintervalos que queda, vamos a escoger un punto de muestra. Ese punto de muestra puede ser cualquier punto sobre el intervalo, incluidos los extremos del intervalo. Bien, cualquier punto sobre el intervalo. ¿Y luego qué hacemos? Entonces luego lo que hacemos es calcular la imagen de cada uno de estos puntos,
¿sí? Calcular la imagen de cada uno de estos puntos y con esto vamos a construir estos rectángulos. Bien. Lo que es usual y que son casos particulares de sumas de Riemann es lo que tal vez en cálculo 2 estudiaron como integración aproximada. La parte de integración aproximada, sobre todo hablando de punto medio. El método de punto medio, el método de Simpson y el método de trapecios. Bien, aunque el que tiene más similitud con lo que vienen siendo las sumas de Riemann es precisamente el método de punto medio. Sin embargo, cuando se estudian las sumas de Riemann, se podía estudiar método de punto medio por calcular el área por extremo izquierdo o por extremo derecho. Son casos particulares de sumas de Riemann. Básicamente esta suma de Riemann lo que está haciendo es, bueno, tenemos una partición. ¿Qué es una partición? Es un conjunto de puntos, estos que están en rojo, que dividen el intervalo AB. Se define algo que se llama norma de la partición, que es el máximo de los anchos de estos intervalos, ¿cierto? Es el más grande de estos delta de x sub k. ¿Sí? Es el más grande de estos subintervalos. Y luego se hace la siguiente suma. Por ejemplo, acá en este caso, supongamos estamos tomando n subintervalos, se forma la sumatoria desde i igual 1 hasta n de quién. Vamos a poner acá f de x bueno, los puntos de muestra, vamos a ponerlo f de x sub k asterisco por los delta de x sub k, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como una suma de Riemann. Cuando nosotros esta suma de Riemann, resulta que calculamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, ¿cierto? De esta suma de Riemann, bueno, voy a poner solamente el símbolo de sumatoria. Esto que está acá, el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esa suma de Riemann, esto es la forma en la que se define una integral definida a b, ¿bien? De f de x de x. Así es como se define esa integral. Esta es la integral definida, la definición formal, visto como una suma de Riemann. Claro, sobre la práctica, uno no calcula la integral definida a través de la definición de una suma de Riemann. Bien, no lo hace así. Para eso se ven técnicas de integración y se articula con lo que es el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? ¿Qué dice eso? Bueno, si usted busca una primitiva, digamos f mayúscula de x, y esa primitiva la evalúa entre a y b, ese va a ser el resultado de esa integral definida y por lo tanto el límite cuando la norma de p tiende a cero de esa suma de Riemann. Eso es básicamente cómo se trabaja en el curso de cálculo 2, ¿vale? Haciendo una partición del intervalo AB, construyendo una suma de Riemann, calculando ese límite, de esa manera se define la integral definida. Repito, sobre la práctica no se calcula de esta manera. ¿Cómo se calcula? Con técnicas de integración y usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Bien? Vale. Después de este pequeño recuento de lo que se estudia en cálculo 2, veamos qué pasa acá. Vamos a definir la integral doble. Para definir la integral doble, vamos a necesitar lo siguiente. Bueno, acá precisamente tenemos lo que les decía de la suma de Riemann y bueno, la integral definida por ahí en el capítulo 3. Bueno, acá dice sección 5.4. Capítulo 5, sección 5.4. ¿Qué necesitamos? Ahora vamos a necesitar nosotros una región, ¿vale? Una región R, y esta región R la vamos a particionar. ¿Qué pasa? Que ahora esta partición tiene que ser de varias maneras. O bueno, de una manera diferente. Acá prácticamente es como si tuviéramos, observe, el valor mínimo que acota la región, ¿cierto? Es decir, si yo trazo la recta x igual a A y la recta x igual a B, observe que esto está tocando prácticamente los límites de la región. Y si trazo la recta y igual a C, por acá, y igual a C, y la recta y igual a D, estaría tocando también el límite inferior y superior de la región. ¿Qué es lo que se procede a hacer entonces para hacer una partición aquí?
Bueno, pues ahora haga una partición en el intervalo AB en el eje X y haga otra partición en el intervalo CD en el eje Y. Cuando hace esa partición, realmente al hacer estas particiones sería ir cortando esto en rebanadas. Claro, y si yo corto esto por estas rectas, ¿cierto? Y ahora trazo también estas otras rectas, ¿qué es lo que se genera ahí? Una cuadrícula, ¿vale? Una cuadrícula. Lo que se está generando allí es una cuadrícula. Una vez tenemos esa cuadrícula, voy a tomar solamente los rectángulos que quedan totalmente contenidos dentro de la región. Por ejemplo, este rectángulo que estoy resaltando en negro, no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque miren la región por donde pasa. Es decir, hay una parte que queda por fuera, entonces este no me interesa. Tomaría solamente estos que quedan acá por dentro, ¿vale? Solo estos que quedan acá por dentro. Y esto, claro, me va a dar una partición y la pregunta es, bueno, esa partición, por ejemplo, voy a tomar esto así. Si uno se queda solamente con esta parte que estoy sombreando en negro, uno diría, bueno, pero es que esto es una muy mala aproximación de lo que es que, de lo que sería la región, ¿cierto? De esto que sería la región, sería tal vez una muy mala aproximación. Y bueno, tal vez esos son los únicos rectángulos que quedan totalmente contenidos dentro de la región. Vamos a incluir de pronto por aquí alguno más. Pueden ver que esto todavía queda muy lejos de lo que sería la región, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno siempre puede refinar la partición. Entonces me voy a concentrar solamente en una partecita. Me voy a concentrar por acá en una parte. Esto que había seleccionado en negro. Ahí está. Entonces, claro, por ejemplo, piensen acá en esta primera parte. Si yo voy a tomar rectángulos, este primer rectángulo no me sirve, este tampoco me sirve, este tampoco me sirve y este tampoco me sirve. Solamente tomaría este. Eso no es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una partición más fina, se refina la partición. ¿Cómo se hace? Se agrega un valor más acá en esa parte donde está funcionando mal. Bien. Y claro, al tomar esto, observe, ahora van a quedar unos rectángulos más pequeños, pero que sí van a estar acá totalmente contenidos, ¿cierto? Y que van a mejorar la aproximación de la región. Bien, esto haciéndolo de una forma más o menos al tanteo si uno quisiera una estimación. Vamos a construir lo que es la integral doble, visto nuevamente como una suma de Riemann, pero ahora ya no sobre una región, perdón, sobre un intervalo, sino ahora sobre una región. Bien, entonces, condiciones. Sea z una función definida sobre una región cerrada y acotada. Esto es bien importante. Considere los siguientes 4 pasos. Por medio de rectas verticales y horizontales paralelas a los ejes coordenados, forme una partición P de R en n subregiones rectangulares. Acá tenemos esto dividido en regiones rectangulares, donde el delta de A sub K, vamos a escoger un delta de A sub K, son el área de cada uno de estos rectángulos, o sí, esos rectángulos que están aquí, quedando allí que estén por completo dentro de la región R. Bueno, lo que les decía, básicamente en esta figura, los que están en rojo, pueden ver que hay unos que están en un color como naranja claro o beige, no sé cómo lo ven ustedes. Los otros están como en un color rojo o color salmón. Estos son los que están totalmente contenidos dentro de la región. Y de estos es de los que me interesa este valor, el delta de A sub K, ¿vale? Bueno, dice, son los rectángulos rojos que se muestran en la figura. Ahora, sea la norma de P, la norma de la partición o la longitud de la diagonal más grande de los n rectángulos. Es decir, voy a calcular, bueno, debería calcular todas estas longitudes de las diagonales de los rectángulos y escojo de esas la más grande. De todas esas escojo la más grande y eso va a ser la norma de P. Ahora, de cada uno de esos rectángulos que quedan en rojo, vamos a escoger un punto de muestra. Nuevamente ese punto de muestra puede ser cualquier punto dentro de cada uno de ellos. Cualquier punto. No necesita ser el punto medio,
no necesita ninguna propiedad especial. Cualquier punto que esté dentro de esos rectángulos, ¿vale? Y ahora vamos a formar la siguiente suma. Quiero que prestemos mucha atención a la suma que se va a formar. La suma será la suma desde k igual 1 hasta n de la imagen de estos puntos de muestra. La imagen de estos puntos de muestra que son los delta de, bueno, los x sub k asterisco, coma, y sub k asterisco, por el delta de a sub k. Bien. Piensen que esto es una región. A ver, acá vamos a tener una región, pero esta región, si pensamos nosotros como esta región vista acá en el plano, acá está mi región R, y por acá tengo una superficie, ¿vale? Tengo una superficie. Entonces, claro, observen, cuando yo construyo estos bloques y tomo un punto de muestra, ¿cierto? Tomo un punto de muestra, vamos a tomarlo en color azul, de uno de estos rectángulos, la imagen caerá por acá en una función, ¿cierto? Observen, estamos partiendo de una función z igual a f de xy, es decir, esto es una superficie acá en el espacio. Cuando yo calculo la imagen, bueno, será a esta altura, y si yo calculo el delta de a sub k, delta de a sub k, que es el área de ese rectángulo, y lo multiplico por la imagen que viene siendo la altura, ¿esto qué me da? Bueno, esto me va a dar el volumen, ¿cierto? Esto me va a dar el volumen de, de esta columna que estoy dibujando acá. Bueno, espero que se alcance a ver bien. Acá básicamente estoy levantando una columna. Es decir, antes en el cálculo 2 lo que hacíamos era levantar rectángulos, ¿cierto? Acá sobre la curva, para acá una partición. Pues acá no se levantan rectángulos, sino se levantan columnas. En últimas estos serán prismas o bueno, paralelepípedos, como quieran llamar. Y bueno, cuando nosotros hacemos toda esta suma, claro, para todos los rectángulos que queden acá dentro levanto y levanto columnas, ahora esta suma va a ser una aproximación al volumen que quede acotado por esta superficie y el plano XY. Bien, primera interpretación que podemos resaltar, primera aplicación que podemos resaltar, directamente de qué, de cómo se está formando esta suma. Claro, ahora ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer que esta suma sea infinita, haciendo que la norma de la partición tienda a cero. Si la norma de la partición tiende a cero, esto obliga a que la cuadrícula cada vez sea más pequeña, ¿sí? Supongamos, yo digo, bueno, esta es la norma de P. Si hago que la norma de P tienda a cero, ¿cómo hago que eso tienda a cero? Pues partiendo este rectángulo, por lo menos este rectángulo le hago una partición y ahora ya no es la norma de P, entonces ahora la norma de P es otro. Bueno, para que quiero que la norma de P vaya tendiendo a cero. Entonces ahora parto otra vez este rectángulo. Queda otro que es más grande ahora, nuevamente. En últimas, ¿qué quiere decir que la norma de P tiende a cero? Que todo esto se hace más y más fino. Es decir, cada cuadradito se va a partir infinitas veces en más rectángulos, ¿sí? Eso es lo que implica que la norma de la partición tienda a cero y claro, esto va a hacer que la aproximación sea cada vez mejor. De hecho, cuando tiene infinito es exactamente igual. Entonces, definición de integral doble. Sea f una región, bueno, sea f, perdón, una función de dos variables definida sobre una región cerrada R del plano. Entonces, la integral doble de f sobre R, que se denota así, bien, se denota así, integral doble de f sobre R, denotada por esto, se define como. ¿Cómo se define esta integral doble? Bueno, esta integral doble se va a definir como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿De quién? De esta suma de Riemann que habíamos construido antes. Vean acá. De esta suma de Riemann que se había construido antes, ¿cierto? La imagen del punto de muestra por el delta de A sub k, es decir, por el área de esos rectángulos donde están los puntos de muestra, sumatoria de k igual 1 hasta n, y el hecho de que la norma de la partición tiende a cero obliga a que n vaya para infinito, ¿vale? Obliga a que n vaya para infinito. Bien, el número de rectángulos va a ir hacia infinito.
Entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de sumas de Riemann. Tenemos acá alguna superficie, ¿cierto? Acotado por esto. A ver, siendo sincero, estos ejercicios no me interesa que los revisemos. ¿Por qué? Porque en la práctica no vamos a resolver los ejercicios así. De hecho, cuando nosotros vamos a mirar ejercicios así, tendrían que decirme cuántos rectángulos tomar, cómo construir los rectángulos y cuáles puntos de muestra tomar de cada rectángulo. Esto no es nada práctico, nada práctico. Entonces, a ver, esto lo me interesa de esta sección más definir lo que vienen siendo las aplicaciones, ¿ok? Mucha atención. Vamos a hacer acá un resumen. Bien. Primera aplicación, volumen. Entonces, la primera aplicación es el volumen. Cuando la función es positiva, f de x, en un intervalo cerrado, teníamos que esto coincidía con el área, ¿cierto? Es decir, la integral en cálculo 2 coincidía con el área bajo la curva. Dicho lo cual, acá vamos a pedir ahora que f de xy sea como positiva, que sea mayor o igual que 0. Que f de xy sea mayor o igual que 0 sobre esa región, ¿vale? Que sea no negativa. Si eso ocurre y la región es una región cerrada y acotada, ¿vale? Una región cerrada y acotada, entonces la integral doble, ¿qué es? Observen, esta integral doble, si la función es no negativa, la integral doble, ¿qué es? Es el volumen acotado sobre la región R por lo que viene siendo el sólido. Es decir, básicamente lo que está acotado entre el sólido y la región. Va a ser el volumen de todo esto. Podemos ver acá lo que les decía hace un momento. Acá tenemos una partición. Acá se están levantando estas columnas. Se están levantando estas columnas. Y bueno, cuando tenemos todas estas columnas levantadas, pues esto es una aproximación del volumen. Tengan en cuenta que acá la norma de la partición aún es diferente de 0. Entonces, primera aplicación, si la función es no negativa, la función f de xy es no negativa, entonces el resultado de la integral doble se puede interpretar como un volumen, ¿vale? Volumen del sólido acotado entre la gráfica de f de xy y el eje x, pero sobre la región R. Vale. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica f de xy es precisamente la constante 1? Si f de xy es la constante 1, entonces esa integral doble, observen que acá en la parte interna, f de xy se está sustituyendo por 1. La integral doble sobre la región R de A, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el área de la región R. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el área de un círculo de radio 3? ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3? Vamos, respuestas rápidas. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3? Sí me están escuchando, ¿verdad? Bueno, ahí en el Zoom parece que sí, están escuchando, ahí sube Se la escucha, parte sí se negra. escucha. Ah, bueno. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3? Bueno, el área de un círculo de radio 3 es 9pi, ¿cierto? El área es pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Bueno, les doy el dato. El volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿cuánto es el volumen de un cilindro circular recto que tiene radio 3 en la base y tiene altura 1?
Entonces, si yo construyo acá, esto es radio 3, y le pongo altura 1, le ponemos acá esto, altura 1, ¿cierto? Altura 1. ¿Qué pasa? Que el volumen de ese cilindro, va a ser 9pi. Básicamente, si usted toma una región cualquiera y a esa región cualquiera le pone altura 1 y lo que construye ahí es un prisma, si usted pone esto de altura 1, bien, pone esto de altura 1, entonces cuando usted calcule el volumen de ese prisma, numéricamente va a ser igual al área de la base, ¿cierto? Porque el volumen de un prisma que es área de la base por la altura, y si la altura vale 1, entonces el volumen es igual al área de la base. Eso es lo que está pasando acá. Como le estoy dando altura 1, entonces el volumen, que es la interpretación que le damos originalmente a esa integral doble, va a ser numéricamente igual al área. Numéricamente igual al área. Bien. Entonces, segunda aplicación, la integral doble se puede utilizar para hallar el área de una región, simplemente dándole altura 1. Vale. Tenemos algunas propiedades. Primera propiedad, estas son propiedades similares a lo que se vio en el curso de cálculo 2 para la integral definida, pero pues ahora hay que mencionarlas igualmente acá, ¿no? Primera propiedad, se pueden sacar constantes de las integrales dobles. Se puede sacar una constante de una integral doble, bien, donde caso una constante cualquiera. La integral doble de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de esas integrales dobles. Tercera propiedad. Esta tercera propiedad es de bastante utilidad, sobre todo más adelante cuando estemos estudiando en el capítulo 15 algo de funciones bueno, el teorema de Green, ahí va a tomar algo de importancia, pero acá cuando tengamos que dividir alguna región en varias regiones para poder calcular, pues vamos a tener que usar esta propiedad. Bien, ¿qué se necesita? Básicamente lo que dice, esta propiedad 3 es el análogo a esta propiedad de cálculo 1. Tengo una integral definida desde a hasta b de f de x y tengo que c es un número en el intervalo ab. Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Como la integral desde a hasta c de f, ¿vale? Más la integral desde c hasta d de f. Bien, se puede separar en dos integrales. Bueno, acá lo voy a poder separar en dos integrales, pero ya no lo voy a separar ¿con quién? Con un punto. Tengo que separarlo en dos regiones, la región original. Entonces, la región original R, como pueden ver acá en la parte de la derecha, la estoy separando en dos regiones, R1 y R2. Entonces, esto básicamente es la suma de estas dos integrales, la integral doble sobre R1 más la integral doble sobre R2, y mucha atención a las condiciones, donde R1 y R2 son subregiones que no se traslapan o que no se solapan, no sé cómo le conozcan ustedes, pero básicamente lo que no puede ocurrir es que una quede montada encima de la otra en alguna parte. Es decir, por ejemplo, si la región R1 es tal cual está acá dibujada, pero la región R2, por ejemplo, es esto. Sí, es decir, todo lo que ya está en rojo y le sumo este pedacito, observen que la región R2 está tomando una parte de la región R1 también. Y estos serían regiones que se solapan o que se traslapan. Sí, básicamente una queda montada en alguna parte encima de la otra. Bueno, no se permite esto, no se puede hacer esto. Lo que debe hacerse es que básicamente la unión de las dos regiones sea la región original y que las dos regiones solamente se intersecten ¿en qué? En una curva. No se pueden intersectar en otra región. ¿Ok? Bueno, la cuarta propiedad es una propiedad más o menos de compresión. Entonces tenemos acá una comparación entre dos integrales dobles. Si la integral doble con respecto a, bueno, la integral doble con respecto a f de xy es mayor o igual a la integral doble con respecto a g de xy, si
la función f de xy es mayor o igual que g de xy. Sí, es un poco natural. Es una propiedad interesante, aunque no es muy útil cuando uno resuelve ejercicios. Tal vez hay uno que otro ejercicio por allí en el cual se puede utilizar esta propiedad, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora de el volumen neto. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de algunas superficies, hay superficies que no cumplen con el hecho de que la función sea mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, desde luego no toda integral produce volumen. Para que la superficie, bueno, nos dé un número real, nos puede dar un número real, pero no es un volumen. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes recuerdan en el curso de cálculo 2, si yo, por ejemplo, tomaba una curva como esta, así, y, por ejemplo, yo quería calcular el área entre A y B, o bueno, por ahora no vamos a llamarlo área. Calcular la integral definida entre A y B. Esa integral definida entre A y B nos iba a dar un número real, pero ese número real no era el área. ¿Por qué no era el área? Bueno, porque hay partes acá donde el área es negativa, ¿cierto? Y hay otras partes donde el área es una cantidad positiva, teniendo en cuenta que el signo lo está, bueno, voy a repetir lo que dije, corrigiendo algo allí. No es que el área sea negativa o el área sea positiva. El resultado de la integral definida en estas regiones. Lo que está en vino tinto, el resultado de la integral definida en las regiones vino tinto va a ser negativa. Eso no coincide con el área. ¿Por qué? Porque el área debe ser positiva. ¿Vale? Corrijo de esta manera. Y lo que está en azul es la integral definida en estos intervalos, en estas regiones, pero eso sí coincide con el valor del área. Cuando uno quería calcular, por ejemplo, el área total, ¿cierto? Tenía que dividir esto en varios valores. Por ejemplo, acá esto pongámosle valor C, esto D y esto E. ¿Y cómo se calculaba esto? Por ejemplo, donde la integral definida era negativa, por ejemplo, acá entre A y C, se le ponía un menos, ¿verdad? De C a D es positiva, entonces simplemente integral de C a D. De D hasta E es negativa, entonces le pongo un menos. Desde D hasta E. Y desde E hasta B es positiva, entonces la sumo simplemente. ¿Cierto? De esta manera se calculaba el área total o el área neta o simplemente el área acotada entre la gráfica y el eje X. Se puede decir de esas maneras. Entonces la integral definida no siempre nos da como resultado un valor que coincida con el área. Acá pasa exactamente lo mismo, pero ahora con volúmenes. Entonces el resultado de una integral doble no siempre nos da un valor que coincida con el volumen. ¿Por qué? Porque podemos tener nosotros acá una región que precisamente cuando analizamos la superficie sobre esa región, parte de la superficie es positiva y otra parte de la superficie está por debajo, como estamos viendo acá en este dibujo. Estamos viendo allí en este dibujo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros queremos mirar esto, la parte de la superficie que está por encima nos está dando positivo, ¿cierto? Es decir, si yo calculo en esta región que está aquí, que estoy sombreando, la integral doble, esto nos va a dar una cantidad positiva. Si calculo la integral doble en esto que estoy ahora sombreando en rojo, nos va a dar una cantidad negativa. Y por lo tanto, cuando yo sume eso, eso me va a dar un número real, ¿vale? Pero eso que nos da no es el volumen acotado entre la superficie y el plano XY sobre esa región R. No es eso, porque hay una parte que está quedando positiva, otra negativa. ¿Y qué se hace entonces para ese caso? Lo que esté quedando por debajo del plano XY, pues se multiplica por un -1. Se arregla de la misma forma como se arreglaba en el curso de cálculo 2, ¿vale? Básicamente allí se calcula multiplicando eso por -1. Ya iremos a ver más adelante algunos problemas. Por ahora estamos definiendo cosas, no estamos resolviendo problemas. ¿Por qué? Porque si quisiéramos resolver problemas ahora mismo, ¿cómo deberían ser? Con sumas de Riemann, ¿cierto? Con sumas de Riemann porque por ahora solamente tenemos esas sumas de Riemann. Bien, vamos a hablar de integrales iteradas. Hablemos de integrales iteradas y dejamos así por ahora, por la mañana,
Y en la tarde hablamos entonces de integrales dobles y cómo calcular entonces integrales dobles. Bien, vamos primero a hablar de integración parcial. Así como podemos derivar parcialmente, también podemos integrar parcialmente. Si nosotros tenemos una función f de x, y, función de dos variables, y calculamos integral con respecto a x o con respecto a y, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, primer caso, tenemos la integral sencilla, no es integral doble, por ahora. Integral sencilla de la función con respecto a y. ¿Qué será esto? Bueno, alguna primitiva que dependa de x, y más una constante. Esta constante es una función que depende de x. ¿Vale? Quiero que lo veamos con un ejemplo. Pensémoslo con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la función f de x, y. Esto va a ser 3x al cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Vale? Más y cuadrado. Bien. Ahora, ¿cómo será la integral de esta función de f de x, y con respecto a x? Entonces, piénsenlo así, muchachos. Acá el resultado va a ser una función que, cuando yo la derive parcialmente con respecto a x, me debe dar f. ¿Bien? Entonces, pregunto, ¿qué debo derivar parcialmente con respecto a x para que me dé 3x al cuadrado? 3x al cubo. Sí, señor. ¿Qué debo derivar parcialmente con respecto a x para que me dé x por y? Sería x al cuadrado medios por y. ¿Sí? Derivando parcialmente x al cuadrado medios por y con respecto a x, ¿qué quedaría? Quedaría xy. ¿Qué debo derivar parcialmente con respecto a x para que me dé y cuadrado? XY cuadrado. Sí, señor. Y acá va a salir una constante de integración. Ojo, esta constante de integración, voy a poner aquí más, es una función que depende de y, ¿vale? Es una función que depende de y. ¿Por qué? Tengan en cuenta que para esta integral y el proceso que estoy haciendo inversamente con la derivada, estoy integrando parcialmente con respecto a x y para comprobarlo, derivando parcialmente con respecto a x. Es decir, todo lo que aparezca con y es una constante. Por eso la constante de integración en este caso, ¿qué es? Es una función que depende de y. Esto se considera como constante en todo este proceso. ¿Vale? Bueno, así se hace con respecto a x y con respecto a y. Estas son integrales parciales. ¿Ok? Bien. Bueno, acá tenemos algún ejemplo. Quiero que hagamos nosotros también este ejemplo y ya lo miramos. Opción A, o bueno, la parte A. Integral de 6xy cuadrado con respecto a y. ¿Quién es? ¿Cuánto da esta integral? Con respecto a y. ¿Cómo? ¿Cuánto da? 6xy al cubo sobre un tercio. 6xy al 3x. cubo. Vale, entonces dicen por ahí 6xy al cubo sobre 3. ¿Sí? Es decir, esto sería 2. Esto sería 2xy al cubo. ¿Cierto? Más una función, vamos a ponerle g, que depende de x. ¿Cierto? Más una función que depende de x. Vale. ¿Cómo queda la segunda? ¿Cómo queda la b? Ahora estamos la misma función, pero la estamos integrando con respecto a x. ¿Quién sería?
¿Cuánto hace integral, muchachos? 3x cuadrado y cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado más una función que depende de y. No se les olviden esas constantes de integración, porque acá van a ser todavía más importantes que lo que fueron en el curso de cálculo 2. Bueno, voy a borrar esto que está acá. Y bueno, ahí están estos resultados. Observen. Acá simplemente pues le ponen una constante que la llaman C1, ¿vale? Y acá le ponen una constante que la llaman C2. Una depende de X en la primera y en la segunda la constante depende de Y. ¿Bien? Vale. Bueno. Acá tenemos ahora una derivada parcial que es definida y bueno, esto es definido con respecto a la variable, ¿no? Veamos un ejemplo. Si nosotros estamos calculando derivada parcial de esta función con respecto a y, perdón, integral parcial con respecto a y, entonces la integral parcial, ¿quién es? La de 6x y cuadrado con respecto a y, ¿quién será? Será 2 veces xy al cubo, la acabamos de hacer. Y la integral de 4x sobre y con respecto a y será 4x por el logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Bien? Y ahora vamos a evaluar toda esta función. Observe que no le estoy poniendo constante de integración. ¿Por qué? Porque es integral parcial, pero definida. No le pongo la constante de integración y voy a evaluar entre 1 y 2. Evaluando entre 1 y 2, hay que tener en cuenta qué variable es la que voy a evaluar, porque no es que x valga 1 y y valga 2, no. ¿Cuál es la variable que voy a evaluar? La variable y. Entonces calculo esto, todo esto evaluado en 2, es esto que está acá, menos todo esto evaluado en 1, esto que está acá. Bien, estoy evaluando y. Y el resultado, bueno, va a ser una función que depende de x. ¿Vale? El resultado de una integral en cálculo 2, ¿qué es? Es una constante, ¿cierto? Es un número. En este caso, será una constante porque x es constante dentro de esa integral. Vale. Ahora sí estamos preparados para hablar de integrales iteradas. Para hablar de integrales iteradas necesitamos definir lo que sean regiones tipo 1 y regiones tipo 2. Una región tipo 1 básicamente en el plano XY, una región tipo 1 es una región para la cual X varía entre constantes. Véanlo acá. Región tipo 1, ¿qué tenemos? Tenemos que en esta región tipo 1, X varía entre constantes, A, B. Y Y varía entre funciones. En este caso, la que está menor, ¿cierto? La que está más hacia abajo, tengan en cuenta que hacia abajo sería hacia allá, ¿cierto? En lo que es el eje Y. La que está más hacia la parte negativa del eje Y sería entonces G1 de X. Y la que está hacia la parte más positiva o lo que está más hacia arriba, pero en el eje Y, sería G2 de X. Observen esto. Región tipo 1, ¿qué característica tiene? X está acotado entre constantes y Y está acotado entre funciones, pero entre funciones que dependen de quién? De X, ¿vale? Ok, región tipo 2 es lo contrario. Si ustedes miran región tipo 2, entonces Y está acotado entre constantes, Y está acotado entre constantes, acá C y D, y X está acotado entre funciones. X va a estar acotado entre funciones, pero observen, nuevamente, la parte negativa de X es hacia allá, entonces esto es lo que está más hacia abajo, esta función que está acá en vino tinto. Entonces acá sería inferiormente acotado por H1 de Y, por H1 de Y superiormente por H2 de Y. Observen, región tipo 2, características, tenemos que Y está acotado entre constantes y que X está acotado entre funciones que dependen de Y. ¿Vale? Esto lo vamos a necesitar bastante para calcular integrales dobles, poder reconocer lo que es una región tipo 1 y una región tipo 2. Vale. Para las regiones tipo 1, ¿cómo se calcula o cómo se establece una integral iterada? ¿Qué es una integral iterada? Miremos.
Vamos a tener primero, lo voy a encerrar aquí, una integral con respecto a y, ¿vale? Con respecto a y. Miren lo que está dentro del recuadro. ¿Qué tenemos acá? Una función. Integrándola parcialmente, como lo hicimos hace un momento. Integrando parcialmente con respecto a y. Listo, calculamos esa integral y ojo, la evaluamos en esto. La evaluamos en esto, en las funciones g1 y g2. Estamos evaluando y. G1 y G2 dependen de X. Entonces ahora me va a quedar solamente una integral que depende de X. ¿Cierto? De la primera integral, eso es lo que va a quedar. Una integral que depende de X. Y luego, cuando calcule la segunda integral de todo este resultado, pues será una integral desde A hasta B con respecto a X, de la función que queda ahí adentro. Estos son integrales iteradas. Vamos a integrar una y luego integramos la otra. Acá el orden de los diferenciales es muy importante. Depende del orden de los diferenciales, irá también el orden de los índices de la integral. También irán el orden de los índices de la integral. Cuando ustedes vean una integral iterada, observen, el primer diferencial que se encuentran es con respecto a y. Y tiene que coincidir con los límites de la primera integral, de la integral más cercana. Básicamente, desde esta integral iterada, yo puedo decidir lo siguiente. X, mírenlo acá, el más lejano, con la integral más lejana. Puedo decidir que X está variando entre A y B. ¿Sí? Observen, X, que es el último diferencial, con la primera integral, que va desde A hasta B. Esa es la variación de X. Y por lo tanto, esta otra integral tiene que ver con la variación de Y. Es decir, que Y está variando inferiormente por G1, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo, G1 de X, y superiormente por G2 de X. Acá lo estamos viendo. Por eso es importantísimo reconocer las regiones como tipo 1 o tipo 2. En el caso de las regiones tipo 2, observen que es lo contrario. Miren el orden de los diferenciales. No es el mismo, ¿cierto? No es el mismo. Y claro, ¿por qué no va a ser el mismo? Porque ahora Y es quien varía entre constantes, ¿cierto? Y varía entre C y D. Y X es quien varía entre funciones, entre H1 y H2 de Y. ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de calcular integrales iteradas. Quiero que miremos nosotros algún ejemplo por acá de, bueno, donde empiezan integrales iteradas, acá son parciales, y ejemplos del 21 al 42 son integrales iteradas. A ver, vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hacer el 22. Problema 22. Entonces, bueno, voy a copiarlo de acá. Voy a copiarlo de acá. Parece que no lo copió. Copiamos acá. Pegamos acá ahora sí. Problema 22. Entonces, estamos calculando esta integral iterada. Integral desde menos 1 hasta 1. Integral desde 0 hasta y de x más y al cuadrado de x de y. Entonces, primera pregunta. ¿Esta integral es una integral para una región tipo 1 o para una región tipo 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién está variando entre constantes? ¿X Es o tipo y? 2. Tipo 2, ¿verdad? Porque y es quien está variando entre constantes. Miren, a partir de la integral yo puedo extraer la siguiente información. Y está variando entre menos 1 y 1. Y X está variando entre 0 y Y. Entre 0 y Y. Dicho esto, mucha atención. Miren, la región que está en cuestión es la siguiente. Voy a poner por acá menos 1. Por acá voy a poner 1. Y ojo, acá tengo la ecuación x igual a 0, por un lado, ¿cierto?
X igual a 0, ¿qué es? X igual a 0 es el eje Y. X igual a 0 es el eje Y. Y por otro lado tengo, perdón, el Y es el que va entre menos 1 y 1. Y es el que va entre menos 1 y 1. Entonces, X igual a 0 es el eje Y. Voy a marcarlo acá en amarillo. Este es el que está acotando inferiormente a X. Inferiormente está acotando a X. Y X igual a Y, que es la recta de identidad, está acotando superiormente a X. Es decir, acá. Veamos. Tenemos de esta manera. Bien. Bueno, podemos ver esto así. Entre 0, ¿cierto? X va entre 0 y Y. X va entre 0 y Y. Y tenemos que Y va entre menos 1 y 1. La región en cuestión es esto que está acá. Voy a marcarla acá. Esto que está acá. Esta es mi región de integración. Esto que estoy sombreando en blanco. ¿Sí? X va variando entre 0 y Y. Entre 0 y Y. Y Y va variando entre menos 1 y 1. ¿Vale? Y va variando entre menos 1 y 1. Calculamos esta integral entonces. ¿Cómo se calcula esta integral? Como lo dijimos, vamos a primero a calcular la integral que está acá, ¿cierto? Esta integral con respecto a X. Esta es la que vamos a calcular primero, esta integral que está acá. Entonces veamos. Lo dejamos escrito la parte externa así. Integral entre menos 1 y 1. ¿De quién? ¿Cuánto da esta integral con respecto a X? ¿Cuánto da esta integral con respecto a X? A ver, puede ser más fácil si resolvemos primero el cuadrado, si quieren. Entonces voy a resolver esto. Esto es X al cuadrado más 2 veces X por Y más Y cuadrado. Esto lo estamos integrando primero con respecto a X y luego lo vamos a integrar con respecto a Y. Bien, voy a resaltar nuevamente esto. Entonces, ¿cómo queda? Integral de menos 1 a 1 ¿de quién? Integral de lo que está acá encerrado con respecto a X. Esto será X al cubo tercios más X al cuadrado Y más Y cuadrado X. Ojo que no le voy a poner constante de integración. ¿Por qué? Porque es una integral iterada definida. Y esto va a ir entre 0 y Y evaluada. ¿Vale? Multiplicado por el diferencial de Y. ¿Sí? Entonces simplemente evaluamos. Tengo integral entre menos 1 y 1 de todo esto evaluado en Y. ¿Qué es lo que voy a evaluar? A X. A X. Entonces aquí va a quedar Y al cubo tercios más X es igual a Y, ¿cierto? X lo reemplazo por Y, por lo tanto queda acá Y al cubo y aquí más Y al cubo. Ahora, X lo evalúo en 0, todo esto va a ser 0, ¿vale? De modo que tenemos Y al cubo más Y al cubo es 2Y al cubo más 1/3 sería 7/3 de Y al cubo. Puedo sacar el 7/3 de la integral y me queda 7/3 integral de menos 1 a 1 de Y al cubo. ¿Y esto quién será? Esto es 7/3. Acá tenemos Y a la 4 cuartos evaluado entre 1 y menos 1, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. Todo esto evaluado en 1 queda un cuarto, ¿vale? Queda un cuarto, menos todo esto evaluado en menos 1 queda un cuarto también, es decir que todo esto va a ser 0, ¿vale? Toda esta integral va a ser 0. Esa integral iterada nos está dando 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a escoger Sí, entonces una. profe, yo tengo una pregunta. Vale.
¿Qué Es pregunta? que tengo una duda, o sea, Profe, como la integral nos dio cero, separamos en dos integrales. No, no es necesario. No, estamos calculando esta integral. Es como cuando uno calcula, le piden calcular la integral entre -1 y 1 de x al cubo de x. Hagan la cuenta de esta integral, o bueno, esto, de x. Hacen la cuenta y esto va a ser 0. Esto es simplemente el resultado de la integral. No necesito separarlo en dos. O sea, no hay ningún problema con el resultado. El resultado puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser 0. Es simplemente el cálculo de una integral de este estilo, integral iterada. No hay problema con el valor Profe, del resultado. ¿Sí, señor? pero digamos, en caso de que estuviéramos haciendo la aplicación para hallar un volumen, ahí sí tendríamos que separarla, ¿cierto? Sí, señor. Si esto tuviera que ver con un volumen, entonces ahí hay que separarla, pero bueno, no tanto por el resultado, ojo. Hay que hacer un análisis diferente, ¿sí? Hay que hacer un análisis de lo que es la superficie en la región, ¿vale? Si, por ejemplo, la superficie, qué sé yo, la región es estos dos triangulitos que estamos viendo en pantalla. Si, por ejemplo, en lo que queda en el primer cuadrante, la superficie ahí es positiva, entonces allí se deja la integral, bueno, acá no haríamos variar y de -1 a 1, sino aquí, voy a ponerlo en otro color, de 0 a 1, ¿vale? Acá iría de 0 a 1, donde es positiva. Y, por ejemplo, si en el triangulito del tercer cuadrante es negativa, entonces le restamos, ¿qué cosa? La integral desde -1 a 0, de la integral de 0 a y, de todo esto, ¿sí? Si estamos resolviendo un problema de volumen, ¿ok? O de un volumen neto. Ahí realmente, cuando hay que resolver problemas de volumen, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, puede ser que acá esto nos hubiera dado una cantidad positiva, ¿vale? Puede ser que nos hubiera dado una cantidad positiva. Eso no quiere decir que todo el volumen neto, ¿cierto? Que el volumen neto es el que nos está dando la integral allí. ¿Por qué? Podemos tener algo como lo siguiente. Supongo que tenemos una superficie así. Tenemos una superficie así y bueno, por acá se el resto estilo. Vamos a suponer que por acá es donde se está cruzando el plano XY. Y si nosotros tomamos acá sobre el plano XY una región así, ¿sí? Tengan en cuenta que en esta primera región, voy a dibujarlo en azul, nos va a dar precisamente el volumen, todo esto, ¿cierto? Por acá, toda esta parte del volumen, toda esta parte de aquí para abajo. Y esto que voy a colorear en rojo nos va a dar por acá otro volumen, ¿cierto? Todo esto que está por acá. Bueno, no todo esto, sino tal vez alguna porción de esto que está por acá. Así. Claro, cuando usted hace la cuenta de la integral, ¿qué es lo que va a resultar? Que este que llamémoslo volumen 1, voy a ponerlo en azul, volumen 1, y este llamémoslo volumen 2. El volumen 2, bueno, volumen 2 entre comillas, ¿ok? Porque el volumen no puede ser negativo. Sin embargo, si yo calculo la integral doble sobre esa región en rojo, me va a dar una cantidad negativa, ¿vale? Y si yo hago la suma de B1 más B2, tengan en cuenta que B2 es negativo, acá es posible que esto sea positivo. ¿Por qué? Porque B1 es más grande que B2. Es decir, lo que le estoy restando no hace que esto dé negativo. Y bueno, acá podríamos obtener un resultado positivo y eso no quiere decir que ese sea el volumen neto, ¿vale? No quiere decir que ese sea el volumen neto. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con volúmenes. Acá, cuando vayamos a trabajar con volúmenes, se van a dar cuenta que en muchos casos vamos a trabajar con superficies cuádricas, esferas, paraboloides, hiperboloides, conos. ¿Y por qué se van a trabajar con estas? Porque de alguna manera son superficies fáciles de reconocer y fáciles de trabajar. Bien, pero en general, si usted tiene cualquier superficie, es decir, si lo pone así tan arbitrario, pone cualquier superficie y una región, eso es un problema muy complicado de resolver. Bien, porque tendría que parametrizar un montón de cosas, ¿sí? Tendría que parametrizar un montón de cosas. No sé si recuerdan hace unos días, hace algunas clases, hicimos en GeoGebra un dibujo de una función donde tenía por acá en el primer cuadrante un montón de montañas, ¿sí? Era como algo senoidal, pero acá se veía como si fuera un mapa así,
¿cierto? Como unas cosas así, como unas mini islas, por decirlo así, pero esto tenía montañas acá, acá tenía también en algunos momentos tenía como depresiones. Entonces imagínense parametrizar, prácticamente, por ejemplo, parametrizar esta región donde la función es positiva. Y luego al ladito parametrizar otra curva, porque básicamente tocaría parametrizar la curva que delimita la región donde es negativa y así para cada uno de estos en una región, por ejemplo, que sea así. Esto es una cosa tremendamente complicada. ¿Sí? Si lo hacemos dividiéndolo en regiones, una cosa tremendamente complicada. ¿Vale? Entonces, básicamente es como si yo les diera la gráfica de una superficie y yo les pregunto, dígame dónde la superficie es positiva y dónde la superficie es negativa. Depende de la superficie que yo dé, se puede responder esa pregunta, ¿sí? Y puede llegar a ser fácil o puede llegar a ser muy complicado decidir eso y por lo tanto parametrizar esas regiones. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso acá vamos a trabajar mucho con superficies cuádricas, bastante, se van a dar cuenta, cuando se quiera resolver un problema de volumen, ¿vale? Bueno, iremos a mirar eso. Bueno, en la tarde vamos a hacer algún otro problema de por acá. Vamos a hacer algún otro problema de por acá. Y quiero que veamos algún problema de estos que están aquí. 43 al 46, donde pide dibujar la región, así como hicimos hace un momento, pide dibujar la región sobre la cual se está integrando. Bien, porque también vamos a ver algunos problemas en los cuales va a ser mucho más fácil hacer un cambio de región, eso lo vamos a ver en la sección 14.3, donde haciendo un cambio de región, es decir, ver una región como tipo 1, cambiarla a verla como tipo 2, va a hacer que el problema sea mucho más fácil. Bien, bueno, pero eso lo vamos a hacer en la tarde, vamos a dejar entonces hasta aquí por ahora, para que descansen un poco.